Que Dios os bendiga grandemente y que la paz, la ternura del Cordero sea con todos vosotros y con vuestros hogares. Agradecer en esta tarde al pastor, pues que él haya hecho posible este día, ¿verdad?, de estar hoy aquí. Agradecer a tantos ancianos que hoy nos acompañan, que es un honor estar en medio de tantos hombres de Dios. Yo sé que tengo una voz muy fea, pero vocalizo un poquito. Que Dios bendiga a los ancianos. Miren, un siervo de Dios vale mucho. Mira si vale que Dios no hace nada en la tierra sin contar con ellos. Y si Dios nos tiene en cuenta, escuchen bien, nosotros la iglesia tenemos que saber valorar a los hombres de Dios. A su nombre. Bueno, pues esto se ha quedado estéticamente muy bonito. La verdad que el día que se inauguró estaba planeado de venir, pero por el tiempo me llamaron los hermanos, ¿verdad?, el pastor y el Daniel, me dijeron: no vengas, que hace un tiempo muy malo. Pero les dije: cuando se calme vengo, porque quiero estar con vosotros. Esto se queda muy bonito. Esto parece hasta más grande, o lo veo yo más grande, no sé. Será el color este blanco, tan bonito. Santo el Padre. Bueno, pues sé que tenéis la Santa Cena, yo no subí a la tarde. Aleluya, son las 8. A ver si no podemos reducir este tema cortito. Amén. Bueno, pues vamos a tocar esa melodía y cogemos el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 8, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen detalle, buen detalle. Dice su palabra así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sean la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Estamos aquí como hijos tuyos necesitados. Venimos una vez más a engrandecer tu nombre, porque nunca nos falla. Y una vez más que eres el Dios que suple las necesidades, yo te ruego que tú hables a tu pueblo, porque te necesitamos. No somos nada sin ti, pero contigo estamos completos, Dios mío. Bendice y habla a tu pueblo, por amor, Dios mío, a ti, Señor. Te ruego una vez más que tú te manifiestes en este lugar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos asiento. ¿No le podéis poner una pila ahí? A ver si lo podía ver. Aleluya. Hoy esto está regulado hoy. Aleluya. Sí, ahora. Aleluya. Bueno, pues el tema de hoy, hermanos, es un tema que a mí particularmente fue un impacto en el espíritu. No porque yo vaya a predicar este mensaje, no, porque la palabra es grande en sí misma. No le hace falta un hombre elocuente y un hombre versátil para que la palabra se engrandezca. La palabra de Dios no la engrandece el predicador. No. La palabra tiene poder y autoridad en sí misma. Tiene tanta efectividad que cuando se lanza, el que la escucha, escuche bien, le lleva al reino de los cielos y la obedece. Pero el que la rechaza, allá él con Dios. Porque hay una palabra que se dice genéricamente y Dios condena. Dios no condena a nadie. Es nuestro pecado el que nos condena. El plan de Dios es salvar a la humanidad. A su nombre. Así que el apóstol, cuando escribe aquí, es la carta andante de la Escritura. Ustedes muchas veces han escuchado cuando se ha dicho el quinto evangelio.
el quinto evangelio, no hay quinto evangelio, hay 4 evangelios, los evangelios sinópticos, y luego está lo teológicamente que se le dice el quinto evangelio, que es el libro de Isaías, que habla de toda la persona de Jesucristo y de toda la redención que él tenía que venir. Y luego está la carta andante, que es el libro de Efesios, que es la única carta con una revelación tan impresionante que habla del pasado, del presente y del futuro. El apóstol, cuando recibe toda esta revelación, él se sorprende, porque aquí, hermanos, está hablando de un misterio, y de tantos misterios que tiene la Escritura, 8, hay un misterio que a nosotros no ha venido en primera persona. Es el misterio que dice: grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, en el libro de Colosenses. Hay otro misterio que se le ha revelado a la iglesia en su tiempo, en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, y dice: y yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hay un misterio que entra en la omnisciencia de la sabiduría de Dios, de su soberanía, que es el ministerio de su voluntad. Escuchad ahora. Está la voluntad perfecta, que la voluntad perfecta de Dios significa que podemos ir a Nínive, que podemos pagar pasajes que nunca Dios no nos dijo que los pagáramos, y las puertas que demos, y vayamos donde vayamos, al fin y al cabo vamos a ir a Nínive, porque la voluntad perfecta de Dios es así. Luego está la voluntad permisiva, que significa que aunque la voluntad perfecta de Dios en su diseño original, que tiene propósito, escuchen bien, no estaban algunas cosas, pero Dios en su voluntad permisiva deja que ocurran para traer providencia. La diferencia de la soberanía de Dios en su voluntad con diseño y propósito no es lo que habla aquí el apóstol. El apóstol no está hablando de la voluntad del ministerio, que es, escuchen bien, en la soberanía de Dios hay un diseño y hay un propósito. Lo que está revelado hay que vivirlo, porque en la soberanía de Dios, el diseño de Dios, escuchen bien, es perfecto. Usted no dijo nada. En la soberanía de Dios, su voluntad es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque es un diseño hecho con la mente de Dios y que se ejecuta con un propósito en la vida. Pero la voluntad permisiva es cuando el hombre, viviendo en su palabra, rompe, hermanos míos, el mandamiento, o a veces altera el proyecto de Dios, y Dios en su voluntad permisiva actúa con la providencia de Dios. Porque es muy diferente vivir el evangelio bajo el diseño de Dios y vemos los propósitos en la iglesia, que vivir en un tiempo de providencia por la voluntad permisiva de Dios, porque no entramos dentro de su soberanía. Pero yo digo en esta tarde, escuchen bien, en el libro de Deuteronomio Dios dice, en el capítulo 29, lo que Dios ha querido revelar, lo ha revelado, y lo que Dios quiere tener oculto, lo tiene oculto. Pero si esta voluntad está manifestada, hermano, en la revelación de la palabra, sí. ¿Cuál es la voluntad? En el libro de Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ustedes no dijeron nada. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo? Que la voluntad perfecta de Dios es que la humanidad caída se salve. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tendríamos que ir al libro de Corintios y dice: no puedes pecar porque no puedes tener odio, porque no puedes tener, hermano mío, rencor, porque no puedes mentir, porque no se puede hacer esto, porque no podemos estar en esto. Esa es la voluntad soberana de Dios, que ha sido revelada por medio de la palabra. Pero el libro de Romanos capítulo 12, ustedes me dirán, nos está liando un poco, ahora se lo aclaro. El libro de Romanos capítulo 12 dice: renovad vuestro entendimiento conforme el conocimiento de nuestro Dios. Y ahora dice, escuchad bien, dice: porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahí está hablando
de la voluntad soberana y no de la voluntad permisiva de Dios. Porque hoy el pueblo de Dios pierde el diseño con el propósito porque no entramos en la soberanía de la voluntad de Dios, sino que estamos viviendo en la providencia porque Dios tiene voluntad permisiva porque nos ama. ¿Qué pasa? Que hoy en la iglesia no vemos los propósitos cumplidos, sino alterados. Lo vamos a entender rápido. Le dice el Señor a Moisés, fijaros ustedes qué cambio de palabra. Ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo. Un verbo apropiativo suyo. Cuando el pueblo peca, como no había sangre, le dice el Señor a Moisés, dile a tu pueblo que camine, que mi providencia, ven, mi providencia irá con ellos, pero mi presencia no. Y Moisés le dice, no, si tu presencia no viene conmigo, yo de aquí no me moveré. Le dice el Señor, mi pueblo no, el tuyo. Escuchar bien. Dios tuvo que tener una voluntad permisiva, porque si Dios en su soberanía de su diseño dice que el pueblo es suyo por haber pecado, el pueblo muere en el desierto. Pero Dios se tuvo que despropiar del pueblo, entrar por la voluntad permisiva de lo que el hombre había roto, y le puso a Moisés el pueblo en los hombros. Y cuando le pone al pueblo en los hombros, ahora Dios puede tratar de su soberanía para que el diseño de Dios no lo rompa el hombre. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Levanten la mano y digan un fuerte amén. Dice un hombre, Señor, si hubiera unos pocos no destruiría. Sí. Si hubiera otros pocos no destruiría. Sí. Dice, y Dios se arrepintió. O sea, fíjense ustedes, parece ser que se altera la voluntad perfecta de Dios con un diseño y un propósito a una voluntad permisiva porque vivimos en la providencia de Dios. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Él hace la exclamación más grande que hizo un siervo y dice, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús en su propio cuerpo, escuchar bien, no vivió, hermanos míos, la providencia de Dios alterada. Jesús en su propio cuerpo vivió la voluntad perfecta con un diseño y con un propósito. Y qué difícil es saber antes de nacer, por medio del libro del Génesis capítulo 3 versículo, hermanos míos, 15, tú le pisarás la cabeza y él te morderá en el calcañán. Por medio de la escritura, Jesús antes de nacer ya obedeció la voluntad de Dios. No había nacido, pero ya conocía, hermanos míos, la palabra que dice, tú le pisarás la cabeza y él te morderá en el calcañán. No había sido verbo manifestado, no había tomado cuerpo, pero ya obedeció a la voluntad perfecta de Dios, porque la voluntad de Dios tiene diseño y tiene propósito. El diseño era salvar a la humanidad y el propósito era darse en la cruz. Sin nacer ya se dio en la cruz por medio de obedecer a la palabra, en la voluntad perfecta de Dios. Por eso cuando Él se le presenta delante de los ancianos, le preguntan, ¿dónde está? Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy vivimos más por providencia que por la voluntad perfecta de Dios. Pero yo digo en esta noche, necesitamos la voluntad perfecta que trae diseño, que trae propósito. Y el que lo crea, dígame. Dale un aplauso a ese Dios que vive. Ahora fijaros ustedes, ¿me estoy explicando bien? No, no me estoy explicando bien. ¿Me estoy explicando bien, sí o no? Lo que no sepáis se lo preguntáis al pastor, a mí no. Mirad, ¿saben ustedes la distancia que había desde Egipto a Canaán? 11 días. ¿Saben ustedes cuánto tiempo tardó Israel en llegar? 40 años. Allá va. En la mente de Dios no estaba el maná, en la voluntad
de la soberanía del diseño, escuchar bien, con un propósito, era su palabra. Salid y iros a Canaán. La trayectoria geográficamente eran 11 días de camino, pero el pueblo rebelde entró la voluntad perfecta porque no obedecía a la voluntad soberana. Y Dios tiene que tener providencia. Y en la providencia del camino, que eran 11 días, escuchar bien, tardaron 40 años. Y en esos 40 años la voluntad permisiva de Dios trajo la providencia. Y como fueron rebeldes, Dios tuvo que traer maná. Dios tuvo que traer codornices. Dios tuvo que hacer que una roca andase 40 años. Dios tuvo que hacer que viniera una columna de nube y una columna de fuego. No estaba en la mente de Dios, eran 11 días de camino. ¿Saben ustedes que si el pueblo no es rebelde y entra en la voluntad soberana de Dios, no mueren 2 generaciones en el desierto? ¿Saben ustedes que hoy en día están muriendo personas en las iglesias porque no entramos en el diseño y en el propósito de Dios? Porque ponemos nuestro propósito, porque ponemos nuestro diseño y porque queremos ser a la iglesia como nosotros queremos. Por eso vivimos de la providencia y decimos, si no hay un maná, no hay nada. Si no vemos las codornices, no hay nada. Si no vemos la roca que salga agua, señales y señales y señales. Pero nadie entra en la voluntad. Solamente uno que antes de nacer ya estaba en la voluntad perfecta del diseño, del propósito. Y el propósito era ir a una cruz. Y el que era bendito, hacerse maldito. Dios mío de mi alma, qué propósito. El que era bendito, hacerte maldito. Y ahora escuchar bien. El Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy tenemos que preguntar, el mover del evangelio, ¿con qué voluntad se vive? Es que vemos a Dios, cuidado. Vemos a Dios porque Dios nos ama tanto que la voluntad permisiva de Dios, lo que nosotros rompemos, Dios lo arregla con una providencia. Significa que si yo rompo esto y estando en su voluntad, Dios dice que el diseño es una botella con un contenido. El diseño lo ha puesto Dios. El propósito es que me da beber, me calma la sed. Yo la tiro y la rompo. Pero Dios en su providencia me da un discernimiento para volver a hacer otra, para calmar mi sed. Ese es Dios. Que lo que usted y yo rompemos en la providencia, la voluntad permisiva de Dios, vivimos, pero no por diseño. Es que Dios se está moviendo, pero a la voluntad de quién. Dios nos ama tanto que se saltan los límites. Dios nos ama tanto que se saltan los límites. Que a veces, si nos quitara un poquito la providencia de Dios, ¿en qué propósito vivimos el pueblo de Dios? ¿En qué voluntad vivimos? En una voluntad de familia, en una voluntad de jerarquía, en una voluntad de una ceremonia, en una voluntad, hermano, eclesiástica. A veces tenemos tanto de Dios que nos olvidamos de vivir el trato y la doma de Dios. Por eso Pablo hace una información tan exacta y tan profunda que él dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, qué diferencia, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahora dice Romano, renovaros vuestra mente conforme al conocimiento de vuestro espíritu, para entender la voluntad perfecta de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Escuchad bien, cuando yo crea que Dios es demasiado permisivo, me equivocaré. Cuando yo crea que Dios es demasiado permisivo, me equivoco. Cuando creo que Dios es demasiado severo, me equivoco, porque Dios es perfecta misericordia y perfecta severidad. Hasta la ira de Dios es santa. La voluntad de Dios, si Él quiere, no la altera nadie, pero en su soberanía a veces trata con mi persona y me deja entrar en una voluntad permisiva para poder darme providencia. No me castiga, me provee. Aleluya. Si me he salido de tu diseño, si me he salido de tu propósito, si he roto la botella, pero dice el Señor, te amo tanto, te quiero tanto, iglesia, te amo tanto, iglesia Madre de Granada, que si yo me tengo que seguir por mi diseño,
me tengo que discernir por mi soberanía en voluntad perfecta, con un cuerpo de materia, con problemas, con necesidades y con enfermedades, tengo que ser un Dios que os amo tanto. Dios mío, un Dios que os amo tanto, que aunque rompamos las cosas, la voluntad permisiva nos provee, no te castiga, te provee, no te deja en tu necesidad. No merezco nada porque he hecho muchas cosas, pero ¿saben qué? Que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Mire! ¿Qué será la voluntad soberana de Dios? Escuchen bien, en su diseño y su propósito, que había un hombre llamado Zacarías, que se tiró un montón de tiempo para esperar que le tocara administrar en el templo. Y cuando le toca, Dios lo enmudece. Pero aún mudo, se sometió a la voluntad perfecta de Dios, la soberanía suya. Seguía administrando sin voz, pero seguía la voluntad de Dios. Hay personas que cuando le quitan la voz, ni administran en el templo, ni se someten a la voluntad perfecta, porque es más grande su voluntad que la de Dios. ¿Quieres conocer a una persona? Darle poder. Y cuando tiene poder, sabe hasta dónde llega. Zacarías, Dios lo dejó mudo, pero seguía siendo fiel a Dios. Hay personas que cuando nos quitan la voz en la iglesia ya, pero Dios quiere que aunque sea, mira, eres más útil para Dios siendo mudo que hablando lo que Dios no quiere que hable. Ese es Dios, un Dios que dice, en mi mente no estaba que murieran 2 generaciones. Porque a veces en la ignorancia nuestra, cuando nos salimos del diseño y del propósito de Dios, vivimos la voluntad permisiva de la providencia de Dios, se rompen cosas. Y somos tan malos, ustedes no yo, soy tan malo que le echo la culpa a Dios. Y Dios me podía decir, pero vamos a ver, si encima que mereces palo, te estoy proveyendo. Si estás en un desierto 11 días de camino y te tiras 40 años por la reverdía y encima de todo te doy el maná y encima de todo te abro una roca que eche agua y encima de todo te trajo dormices y encima de todo te traigo una columna, me vas a echar la culpa a mí de los platos rotos que tú rompes. Pues no soy yo Dios, que aunque no hagan lo que yo quiero te proveo. Qué lástima de las 2 generaciones que se perdieron por no entrar en el trato de Dios. Porque podemos ver providencia, pero ¿y propósito? Vivimos hoy la iglesia del Señor, por desgracia, más en la providencia que en la voluntad perfecta. Porque Dios nos ama tanto. Que a Dios no hay quien lo entienda. Pero ¿qué está ocurriendo con nosotros? Que no sabemos nada más que pelearnos unos con los otros. ¿Qué está pasando con el pueblo? Que no tenemos nada más que odio unos con los otros, rivalidades, y guardamos, y nos hemos hecho expertos en la estrategia de hacerle daño a la gente, y no tenemos la humildad, como dijo el Señor, ser manso y humilde de corazón. La ley decía ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, el que os maldiga, bendecirlo, el que os golpee en una mejilla, ponerle la otra, el que te obliga a llevar una milla, lleva las 2. Se están perdiendo los principios. ¿Saben por qué? Porque no entendemos que no se puede vivir rompiendo y que Dios te vaya dando. Tenemos que vivir en la soberanía del diseño de la mente de Dios para que haya propósito. 30 años en el culto, ¿y qué soy? Un rompevasos. 30 años en el culto, ¿y qué soy? Un rompeplato. Tiene que venir el Padre de la Gloria a proveerme en su voluntad permisiva. No era este mi diseño, hijo mío, pero te quiero tanto. Fíjate tú hasta donde Dios llega. Él está clavado en la cruz del Calvario. Y cuando está clavado en la cruz del Calvario, se queda mirando a Juan. ¿Saben ustedes que Jesús carnalmente tenía hermano y hermana? Lo dice la Biblia.
¿A quién le encomienda la madre? ¿A los hermanos o a Juan? No, más normal que se lo diga a su hermano. Son su hermano. Pero como Jesús no se casa con nadie, como los hermanos no creían en él, sino que le reprochaban, y Juan, escucha bien, se recostaba en el pecho, sabía el latido del corazón, pero Jesús también sabía que tenía un oído bueno para escuchar el corazón. Todo el mundo no conoce el palpitar del corazón de Dios. A sus hermanos no. Pero hombre, si llevan sangre, pero mi hermano no cree lo que yo predico. Pero este se recosta en mi pecho y le dice, escúchame, Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Porque Dios a lo que quiere no se lo da a cualquiera. Es que yo estoy aquí en el coro. Bueno, puede estar por muchos motivos. Porque como nos asustamos tan pronto con la familia, y como nos asustamos tanto, porque si no sería... Hoy hay más apaño en las iglesias carnales que la voluntad de Dios. Luego queremos gloria. ¿Qué gloria? Ni qué nombre. Es que no se le puede quitar de candidato, porque como lo quitamos de candidato ya hay una ruina. Señores, Dios no confía en cualquiera. A cualquiera no le confía a Dios lo que tiene valor. Pero yo quiero que Dios cuente conmigo. A mí no me interesa hoy que diga amén, ni me interesa que aplauda, a mí me interesa que escuche. No es lo mismo estar en la voluntad de la soberanía de Dios, que tiene diseño y tiene propósito, a vivir en la voluntad permisiva por la providencia de Dios. Porque como Dios nos ama tanto, nos sigue tratando. Pero si no nos amara tanto como nos tiene que amar, tendríamos que ir al texto del libro de Efesios capítulo 1 versículo 7, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Este es el broche. Para entender esto, que Dios trata una voluntad permisiva y tiene providencia, no es por ti ni por mí, porque ninguna obra del hombre puede alcanzar misericordia. Escuchen bien, pero solamente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo te hace que Dios desde el cielo pueda tener providencia contigo y conmigo directa. Porque al pueblo de Israel necesitaba un intermediario, pero para ti y para mí no hay intermediario. Válgame Dios. O yo no me estoy explicando bien, o ustedes estáis como el sábado, pasmados. Si tuviéramos que irnos al libro del Éxodo, necesitaba Dios a Moisés, porque la justicia de Dios tenía que preservar su soberanía, y la providencia tendría que venir después de la redención. Por eso vas a entender este texto, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud del varón perfecto llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabes que Dios desde el trono no nos puede tratar si no mira al Cristo? Porque mirando al Cristo, Él ve la obra consumada de un cuerpo glorificado. Pero Dios es tan santo que en mi naturaleza caída, Dios, si no es por medio de la sangre, no me puede tratar. Por eso aquí nadie es bueno, ni aquí nadie merece nada, ni aquí nadie es mejor que nadie, ni aquí no hay, hermanos míos, uno que sea mejor que otro, ni mayor que otro. Todos somos iguales, pecadores al arrepentimiento, que necesitamos la redención de la sangre del Cordero, para que entremos, hermanos míos, en la riqueza de su gracia, el cual nos perdona los pecados, y Dios sigue tratando mi persona. Si no es imposible, a su nombre, de esa gloria, sin voz en el pueblo, pero obedeciendo su voluntad. 2 generaciones se perdieron. Qué lástima que se pierda tanta gente, porque no ven en la iglesia lo que tienen que ver. ¿Saben lo que ven los que se pierden? No ven el diseño de la voluntad perfecta de Dios con un propósito. Ven los platos rotos y la voluntad permisiva que Dios nos ama tanto. Se acabó esto ya, señores.
necesitamos entrar en el trato de Dios. Por lo menos yo necesito entrar en el trato de Dios. Y que vea la gente en nosotros algo diferente. Que no vean que yo soy un vaso roto. Que no vean que yo soy un plato roto. Sino que en mi vida hay un diseño y hay un propósito. Las personas con propósito se notan, aunque la pongan en el último banco. No pasa nada. Tú no te preocupes que la gente no cuente contigo. Da igual. Mira, a veces hay gente que cuenta con gente y Dios no cuenta. Y hay gente a veces que Dios cuenta con ellos y la gente no cuenta con ellos. ¿Cuál elige? Yo elijo que Dios cuente conmigo. Y métete en el último banco. Que nadie te vea. Pero como tú sigas en el camino recto, como tú entiendas que el Evangelio no es venir a mendigar, sino que es venir a agradecer. Hoy estamos cansados de gente a la puerta de la Hermosa que nunca entran al templo porque no entran en su voluntad. Viven de la providencia de la limosna de lo que los demás te hagan. Yo quiero el trato de Dios. A veces el trato de Dios, mira lo que es. Si no naces de nuevo, o sea que yo para entenderte a ti tengo que morir, sí. Y cuando muero, ¿qué? Me pones una cruz y me dices, sígueme. El conocer a Jesús es morir a ti mismo, y cuando mueres te pone una cruz. Eso no lo quiere todo el mundo. Porque de boca todos estamos muy bien. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esa iglesia con un diseño y un propósito? ¿Ustedes creen que por mucho que diga la gente que la iglesia va bien o la iglesia va mal, la iglesia se estropea? No se estropea. ¿Saben por qué no se estropea? Porque la creación se quedará en la creación y morirá en la creación. Pero la iglesia redimida por la sangre del Cordero no se queda en la destrucción de la creación, sino que entra dentro de la eternidad de Dios. Dios mío de mi vida. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta de Dios tiene un diseño y tiene un propósito. Que aunque ustedes y yo no lleguen, no se preocupen, que el primer Adán cayó, pero el postrer Adán ha hecho un camino nuevo. No pudo hacerlo Abraham, no pudo hacerlo Isaac, no pudo hacerlo Jacob, no lo pudo hacer Moisés, ni Josué, ni nadie, pero uno que le llamaba el carpintero de Galilea, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se ha dado en la cruz y ha traído un camino nuevo. Y el que lo crea, denle un aplauso a ese Dios que vive. Te dejo con esta palabra. Por favor, entra en el diseño y en el propósito de Dios, para que Dios pueda ejecutar su plan en nosotros. Yo lo deseo para mí. ¿Cuánto lo desean? Los que lo deseen, póngase la mano en el pecho y digan un fuerte amén. Digan un fuerte aleluya. Que Dios os bendiga. Vuestra entrada, vuestra salida. Sea bendecido vuestras casas, vuestro matrimonio, vuestros hijos, y todo lo que tengáis sea de bendición. Un fuerte aplauso y el pastor con nosotros.